que se está dando una otra actualización del asteroide YR4. Otra actualización del asteroide. Déjenme comentarles qué está pasando, porque, pues bueno, es importante. Ahí está, se está observando, se está recalculando. Y ahorita, el último cálculo publicado, pues se redujo a 0.28% la posibilidad del impacto del asteroide a la Tierra. Pero aumentó la posibilidad de que roce o pegue en la Luna, ¿no? Hasta mayo vamos a saber exactamente dónde va a pegar. Vamos a tener más certeza al menos. La Agencia Espacial actualiza sus previsiones y disminuye el riesgo de caída en nuestro planeta. Se redujo el riesgo al 0.28%, según lo que reporta la misma NASA. Como quiera, el monitoreo de objetos cercanos a la Tierra va a continuar y se va a seguir observando y tratando de determinar cuándo hay un peligro. Inicialmente, el Centro de Estudios de Objetos Cercanos, el CENEOS, de la agencia, había situado la posibilidad del día de ayer a un 3.1% de que venga a la Tierra, y esto ya estaba generando alarma. Pues bueno, ahora dicen que en el recálculo que se acaba de hacer, pues el porcentaje de que llegue a la Tierra a impactar en el planeta es del 0.28%. Así que, pues por lo menos por ahorita no hay nada que preocuparnos de aquí al 2032. Porque luego en el 2036 viene otro, que es el Apophis, ¿verdad? Que ese ya platicamos después. Después nos preocupamos por el otro, que está más cañón, está más tremendo el Apophis. Pero primero, 2032, que podría ser un buen asteroide para practicar el empujarlo, ¿no? O sea, creo que podría ser importante. Pero bueno, vámonos a otros asuntos importantes. A otros temas también interesantes de lo que está pasando en el mundo. Miren, bueno, de entrada déjenme comentarles que ya pues se dio en la reunión entre el líder, bueno, no líder, sino más bien el enviado sería, ¿no? El enviado de Donald Trump hacia Ucrania, y pues lo que hizo fue decir lo valiente que era Zelensky, que era un gran líder, etcétera, etcétera. Sabemos que no, no hubo tanta bronca o tanto problema como los últimos comentarios de Trump. Ahí están los mensajes, pues de lo que ha sucedido en ese sentido, ¿no? Un tema, pues también, importante, ¿no? Así que en esta reunión, pues llama la atención que no hubo controversia. Eso sí, no se dio un comunicado de momento, aunque podría darse un comunicado en unos momentos más, así que lo estaremos comentando posiblemente pues en la tarde, ¿no? Otro asunto también interesante, vamos a otro tema importante. Otros asuntos, ¿no? Otros temas también interesantes. Fíjense que, hay un caso que pues fue muy conocido, ¿no? Y que pues ahora se empieza a recordar otra vez. El caso de esta persona, a ver si lo vamos a ver ahí, a ver si lo reconocen. Él sería el llamado Menran Karimi Nasseri, que también le decían Sir Richard, ¿no? Le llamaban, tenía varios sobrenombres, ¿no? Pero él sería el que vivió en un aeropuerto, en una terminal de un aeropuerto, por 18 años. En la terminal 1 del aeropuerto Charles de Gaulle, en París. De él se basa la película. De hecho, ahí está el póster, miren. Ahí está el póster. La terminal, la película de Steven Spielberg con Tom Hanks. De él se basa la historia, ¿no? En él. Y de hecho, se ganó una lanita, ¿no? Le ganó una buena lanita ahí por haber tenido los derechos de hacer esta película, ¿no? Vivió 18 años, se inspiraron en él, no es la historia exacta ni nada, no pretendieron hacer la misma historia para nada,
Después se hizo un documental, se hizo un libro también sobre la vida de él. Pero, pues fíjese qué curiosa historia. Yo no sabía la conclusión de de este personaje. Porque, bueno, me quedé en el que él vivía en el lugar, que le habían dado atención, que le había salido ya del lugar a los 16 años, más o menos. Pero lo que yo no sabía es que había regresado, fíjense. Pasó un tiempo viviendo, pues bien, porque pues se volvió muy popular, aparte tenía su lanita extra por haber hecho la película. Él, pues, ha sido todo un personaje, porque hay muchos misterios sobre él. Por ejemplo, pues, aunque aseguran que él es iraní, pues él insistió en sus últimos años de vida en que no lo era, ¿no? En que no era iraní. Y luego de repente cambiaba sus versiones, decía que, que su mamá era de un país y luego decía que era de otro. O sea, siempre estuvo muy cambiante. Mehran Karimi Nasseri fue en su momento un refugiado iraní. Él obtuvo como pasaporte de refugiado en un punto y con eso le daba derecho a vivir en donde él quisiera en la Unión Europea. Pero después tuvo un problema con el papel y es cuando se queda atorado en el aeropuerto. No lo dejaban salir porque sin ese papel no podía hacer nada, no podía salir. Pues bueno, él se queda ahí atorado y vive 1 año y 2 años y pasaron los años viviendo, conociendo a la gente, conociendo el aeropuerto. Se empezó a ser un personaje, pues, vamos a decir, llamativo, ¿no? En el 2022 es cuando él fallece en un paro cardíaco dentro del aeropuerto que tantos años estuvo. En los últimos años, me parece que 2 o 3 años, él regresa a vivir ahí, pero él ya era muy popular, ¿no? Entonces ya la gente iba y lo buscaba, ya dónde estará, ¿no? Y se tomaban la foto y pues seguramente ahí cobraba alguna cosa por ahí, seguramente, ¿no? Está en su derecho si quiere cobrar, pero pues se fue a vivir ahí porque supuestamente no se halló bien con el lugar donde él vivía, no le gustaba. Y pues aseguró que esa era la vida que él conocía y le había gustado porque platicaba con mucha gente. Aparte ya se volvió popular, se volvió pues un personaje muy conocido, entonces la gente lo buscaba, se tomaba la foto con él y todo esto. Pues bueno, hizo que la popularidad y que la experiencia de ver a tanta gente en todo el mundo. Dice que por semana él conocía gente de todo el planeta, según él, ¿no? Y pues básicamente lo que él decía es que esa era la vida que le había gustado, ¿no? Que era la vida que había hecho en los últimos, pues casi dos décadas, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está. Él, lo que se sabe, los que conocen un poco su historia, saben que él nació en el 45, en Irán. Después él decía que no hablaba iraní o persa, no sería más bien el idioma, pero se sabe que sí lo hablaba, nomás que de repente le entró que nomás hablaba inglés y así. Por ahí se tuvo muchas publicaciones en el New York Times, tuvo un libro, tuvo una película, tuvo varios documentales, ¿no? Entonces, de repente sí hay como contradicciones en algunos de los informes que hay, pero pues sigue siendo un personaje que pues es muy interesante. Les quería platicar de este personaje que yo no sabía el resultado que había tenido. Bueno, pues imagínense, ¿no? 20 años ahí, tremendo, ¿no? O casi 20 años, ¿no? Se acostumbró mucho a comer en los restaurancitos de ahí, lo conocían, le daban... La misma gente del aeropuerto le daba tickets, le daba descuentos que le dan a los empleados. Entonces, pues con eso él armaba, ¿no? También tiene un diario. De ese diario no sé si es ese es el libro, el diario o qué, pero él todos los días escribía algo, ¿no? Alguna experiencia, alguna cosa que había vivido. Entonces todo eso ayudó mucho a poder construir esta película y los documentales que ha habido, ¿no? Pues bueno, ahí está, ¿no? Ahí está el asunto, está curioso, ¿no? Un personaje que, pues bueno, se hizo popular sobre todo por la película, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero hay varios casos así, ¿eh? Ha habido casos aquí también en México. Bueno, vámonos a gente que vive muchos meses o años incluso en los aeropuertos. Vámonos a los comentarios.